¿Qué pasa con la relación de dependencia y los casos dudosos? ¿Un abogado es un profesional independiente o puede ser un trabajador bajo dependencia? ¿De qué depende? ¿Un médico puede ser contratado como monotributista? ¿De qué depende? Si vos trabajás en una iglesia, ¿te tienen que contratar como trabajador bajo dependencia? ¿De qué depende? ¿Un remisero es independiente o es un trabajador encubierto? ¿Un taxista? ¿Un fletero? ¿Un repartidor? ¿Cuándo hay relación de dependencia y cuándo no lo hay en la Argentina? En el video pasado vimos el artículo 21 y 22 de la Ley de Contrato de Trabajo y definimos qué era esto, el contrato de trabajo y la relación de trabajo. Lo que vimos en esa clase es muy importante, pero hoy vamos a ver algo distinto. Porque en este curso de la Ley de Contrato de Trabajo Argentina, comentada gratuita en YouTube de Soy Jurista para vos, ¿para qué sirve el artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo? Y mucho más. Mucho más porque vamos a ver muchísima jurisprudencia de casos reales de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Recordando que, como dijimos la clase pasada, el decir que existe trabajo bajo dependencia va a ser la llave que va a abrir la tutela de todo el derecho laboral argentino. En castellano esto quiere decir que si sos trabajador bajo dependencia te va a corresponder vacaciones, aguinaldo, aportes, ART, indemnizaciones, aumentos por escala salarial, un montonazo de derechos de convenios colectivos, miles de años de conquista obrera, como dijimos en los anteriores videos. Dicho eso, el famoso artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo dice presunción de la existencia del contrato de trabajo. ¡Vamos los pibes! El hecho de la prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo, salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario. Esa presunción operará igualmente aun cuando se utilicen figuras no laborables para caracterizar el contrato y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta la relación. Clave, clave, clave. Primeras aclaraciones. En la historia del derecho laboral argentino existieron dos interpretaciones. Una restrictiva. ¡Bú! Bueno, no sé si para tanto, pero... ¡Bú! Fuera de chiste, la interpretación restrictiva decía y dice que lo que yo tengo que probar es una prestación de servicios bajo dependencia. O sea, la clase pasada cuando vimos el artículo 21 y 22 vimos que para que exista contrato de trabajo yo me tengo que obligar a realizar actos, a ejecutar obras y prestar servicios. La interpretación restrictiva entonces dice que estos actos, estas obras y estas prestaciones se tienen que realizar bajo dependencia para que se acredite la presunción del 23. Lo cual para mí es totalmente absurdo porque si leemos el artículo, en ningún momento el 23 dice bajo dependencia. O sea, yo no tengo que acreditar una prestación de servicios bajo dependencia. Yo tengo que acreditar que exista prestación de servicios. Y eso hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Y si se presume la existencia del contrato de trabajo es porque en ese contrato de trabajo hay una relación bajo dependencia. Que eso es lo que dice la postura amplia y mayoritaria. Porque si no, sería como que no exista el 23. Lo que dice el 23 es esto. El hecho de que exista una prestación de servicios hace presumir la existencia de un contrato de trabajo. Y esto es súper importante porque lo tenemos que aplicar conforme un montonazo de normas y principios del derecho laboral que ya vimos en este canal de YouTube, como el principio indubio pro operario. En caso de duda, a favor del trabajador, como dice este hermoso video del artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo. Y no solo eso, porque este artículo dice esa presunción operará igualmente aún cuando se utilicen figuras no laborables para caracterizar el contrato. Me caigo y me levanto. Básicamente esto es lo que vimos cuando vimos el artículo 14, el principio de primacía de la realidad. No importa que me ocultes en una figura no laboral, como podría ser el contrato de locación de servicios, el falso monotributo. Si uno huele fraude laboral... Asimismo, si uno huele fraude laboral, tenemos que correr esa manta y ver lo que hay atrás de ese fraude, que muchas veces es un contrato de trabajo, una relación bajo dependencia. ¿Se entiende? Ok, polilla. Pero, el límite que sí nos está diciendo el artículo 23 acá al final, dice, en tanto que por las circunstancias del caso, no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio. En otras palabras, esto es una presunción que admite prueba en contrario. El trabajador tiene que
probar, alegar esta prestación de servicios, la ley invierte la carga de la prueba, pero, si la empresa demuestra que el trabajador es autónomo, es independiente, no hay contrato de trabajo. Repito, si se prueba esa independencia, no hay contrato de trabajo. Pero jurista, ¿de qué casos estás hablando? Gran pregunta, jurista, y eso es lo que vamos a ver en este video. Pero ojo que hay miles de casos dudosos y no podemos ver todos. Por ejemplo, hoy no vamos a ver el caso de la cooperativa, pero la cooperativa se puede usar en fraude a la ley laboral. Técnicamente no hay contrato de trabajo entre los socios de la cooperativa y la cooperativa, salvo fraude laboral. Y para ver si hay fraude laboral o no en un caso de cooperativa, ya lo vamos a ver en otro video. Así que suscríbete. ¡Ting! Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Y para contestar esta gran pregunta y ver casos prácticos, acudí a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al boletín temático de jurisprudencia, que es totalmente gratuito y ustedes se lo pueden descargar de la mismísima página del Poder Judicial de la Nación. Paréntesis, si vos sos miembro de la Academia de Juristas, que te dejo acá un video que explica qué es básicamente, que es un lugar donde doy clase todos los martes, que ya hay más de 150 horas de clase con mi modelo de demanda y todo, para que aprendas a ser un gran laboralista, voy a subir esta clase con el material para que te lo puedas descargar. Simpson, usted es diabólico. Pero entonces, ¿cómo funciona esto del 23, jurista? Por ejemplo, en el caso que les pongo en el pizarrón virtual, habla de la presunción del 23 y dice, hey, este es un entrenador de vóley que trabajaba para un club. ¿Haciendo qué? Siendo entrenador. Y lo hacía de carácter personal. Entonces, ¿qué dice el juez? Dice, epa, esto lo hizo de carácter personal. Y dijo, epa, este desarrollo de actividades sociales y deportivas tienen que ver con el club. Entonces, yo presumo, en los términos del 23, que esta prestación de servicios esconde un contrato laboral. Y en castellano, esto quiere decir que el trabajador pudo reclamar una indemnización por estar no registrado. Hago un paréntesis, tengo todos estos videos de trabajo no registrado. ¡Suscríbete! Otro ejemplo, en el caso del pizarrón era muy parecido, había un entrenador de vóley que trabajaba en un club, pero lo hacían facturar. Estaba inscripto a la AFIP como monotributista. Y acá, ¿qué aplicaron? El principio de primacía de la realidad, como vimos en los anteriores videos. El hecho de que vos hagas facturas y percibas honorarios no quiere decir por sí mismo que no estés inserto en una estructura empresarial ajena, porque ese es el secreto de este fallo. Lo que dijo el juez es que el club poseía una estructura empresarial propia y que el trabajador, el entrenador de vóley, no tenía una estructura empresarial propia y no realizaba sus tareas con libertad y autonomía. Por eso presumen que existe un contrato de trabajo aplicando el 23 y el 21, 22, 25, básicamente. En este otro gran caso, un caddy. ¿Ustedes juegan al golf? En este caso había un trabajador que todos los días, diariamente, iba a un club de golf y estaba registrado dentro de la organización de ese club de golf como uno de los caddy, los ayudantes a estos golfistas básicamente. Entonces, ¿qué dijo el juez? Bueno, la actividad del club de golf básicamente es un club de golf y el caddy está para ayudar a los golfistas. Y el hecho de que esté anotado en un registro especial que controlaba y organizaba la demandada es razón suficiente para entender que el trabajador estaba inserto básicamente en un contrato de trabajo, en una relación de dependencia. Acá les traje otro fallo igual de otro caddy que también dicen hay relación de dependencia y lo que usa, además de decir que estaba inserto en una relación ajena que la controlaba básicamente el club de golf, acá dicen que también la dependencia económica era muy importante porque la retribución que percibía el actor por todos sus ingresos como caddy era su fuente de ingresos más importantes básicamente. Y recordarán que el tema de la remuneración es algo súper importante que vimos en el video anterior cuando hablamos del artículo 21 y del 22 y de la dependencia económica. Y a continuación les puse un caso de un árbitro de fútbol que también aplica en el 23, pero este caso del 2006 está bueno porque había una normativa especial básicamente que le permitía de alguna manera al empleador contratar árbitros sin que exista contrato de trabajo. Pero lo que dice acá la sala es que no puede vulnerarse a través de esta normativa especial todo el ordenamiento laboral, todo el 14 bis, todo el artículo 21, 22, 23 de la ley de contrato de trabajo. O sea que aplican la presunción
del 23, aunque exista una norma especial que le daba este permiso al empleador para decir que no había relación de dependencia, lo cual está muy bueno porque en el futuro va a volver a pasar esto en otras actividades, porque esto es Argentina, baby. Una vez más les puse otro fallo que dice que entre la AFA y un árbitro también hay relación de dependencia, más allá de que esa normativa especial del artículo 6 del CCT aplicable permitía tener a trabajadores como autónomos, a árbitros como autónomos, pero los jueces acá dicen no. El hecho de que las partes pacten que no hay relación de dependencia, eso no quiere decir que no exista relación de dependencia. Lo importante es si el trabajador, de alguna manera, el que presta ese servicio, se comporta con autonomía, libertad, independencia, o si está inserto en una relación total o parcialmente ajena, básicamente. Y acá les puse otro fallo que también dice lo mismo, pero miren, dice: no importa que hayan operado mediante figuras no laborales para caracterizar el contrato, porque básicamente el artículo 23 también se aplica si se están usando figuras no laborales. ¡No contaban con mi astucia! Siguiendo con la temática de clubes, acá hay una profesora de patín, básicamente, que prestaba tareas en un club. Y lo que dice acá la cámara es: ella daba clases en un club en días y horarios determinados. Para que los alumnos se inscriban a sus clases, tenían que inscribirse al club y abonar una cuota social al club. Tener una profesora de patín claramente tenía que ver con la actividad principal del club. Entonces la trabajadora estaba inserta en una actividad del club. Y a ella le pagaban por esto. Entonces hay una relación de dependencia que fue encubierta, y el hecho de que la profesora haya aprobado la prestación de tareas hace presumir la existencia del contrato de trabajo. Pero, acá les traje un fallo que dice algo opuesto a lo que venimos diciendo. Este era un árbitro de vóley amateur que no cobraba por esto, básicamente, y hizo un juicio. O cobraba muy poquito, hay que ver bien las circunstancias de la causa, es del 2008. Pero básicamente lo que dice acá la Cámara es que no se demostró un fin de lucro, una dependencia económica fuerte, y que básicamente se demostró de alguna manera que la actividad que hacía el trabajador era recreativa, por placer, de manera desinteresada y gratuita. Entonces, en este caso dijo: acá no hay contrato de trabajo, porque la dependencia económica ni se huele y no recibía una remuneración significativa como para decir: hey, acá hay un contrato de trabajo encubierto. Entonces, una cosa es un árbitro de vóley que lo hace de onda y no cobra nada, o que apenas le pagan los viáticos, y otra cosa sería un árbitro de vóley que sí le pagan y está de manera no registrada. En síntesis, a este trabajador le rechazaron la demanda porque el juez de alguna manera olió que, aunque hubo prestación de tareas, no existía una dependencia económica significativa, no había un ánimo de lucro significativo, y el tema de que sea amateur también dijo el juez: me parece que acá no hay contrato de trabajo. Es opinable, pero bueno, yo les traigo fallos para que ustedes sepan qué se dijo en la vida real en casos parecidos. Porque todo depende. Toda la jurisprudencia que vimos y que vamos a seguir viendo en este video no es obligatoria, todo depende del caso en concreto. Mi objetivo de este video es educativo para que ustedes aprendan la importancia de un buen jurista, de un buen abogado, abogada o abogade. El secreto está en los detalles y tenemos que saber qué probar para ganar juicios. Sigamos. Acá les dejé otro fallo que si quieren poner pausa y leerlo, pero básicamente la Cámara dice lo mismo. La poquita plata que le pagaban apenas era para compensar los gastos, los traslados. No puede considerarse que le pagaban básicamente un arancel significativo como para que exista contrato de trabajo. Ven como el fin de lucro de alguna manera es muy importante para entender que hay contrato de trabajo para muchos magistrados. Es horrible. Utterly horrible. And fascinating. Una vez más les traje un caso donde le rechazan la demanda a un trabajador que era comisario deportivo. Básicamente había un reglamento deportivo automovilístico de la Asociación Corredores del Turismo de Carretera, básicamente, y había un comisario deportivo que era nombrado título honorario, que brindaba asesoramiento, etcétera, etcétera, pero no podía cobrar. Estaba prohibido que cobre y en teoría no cobraba. Hizo una demanda y la demandada se ve que acompañó todas las constancias de todo este reglamento y probó que no había ánimo de lucro y le rechazaron la demanda a este trabajador, en este caso en concreto. Uy, no lo puedo creer. Y ahora nos metemos en un terreno
pantanoso de los fleteros, porque la verdad hay un montonazo de casos de fleteros que rechazan demandas y un montonazo de casos de fleteros que conceden demandas y le hacen pagar a los empleadores. ¿De qué depende? Te vas a enterar en este video. Primero que nada, sabe que hay un viejo plenario que ya no quedó medio inaplicable de 1956 que decía exactamente lo opuesto al 23 básicamente, ¿no? En el caso de los fleteros decía que es una cuestión de hecho y prueba que debe analizarse en cada caso en particular, respetando el principio de primacía de la realidad, pero que en principio no hay relación de dependencia. Lo visto ya es demasiado. Sin embargo, les cuento que 50 años después, en el tiempo, básicamente ya hay fallos de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo que dice que el artículo 23 no fue desactivado por el plenario este que les nombré, porque básicamente es una norma muy posterior, la del 23 de la LST con respecto al plenario, y que se aplica igual. O sea que a lo que voy es que el secreto está en los detalles. Por ejemplo, en este caso que les dejo, que pueden poner pausa y leerlo con detalle, básicamente dice esto: todo depende del hecho y de la prueba del caso en concreto. ¿Qué hay que probar? Bueno, un montón de cosas. Por ejemplo, ¿ese fletero tiene que actuar de forma personal o puede ser reemplazado por otro? ¿Es un empresario autónomo o básicamente está subordinado económica y jurídicamente a la empresa? ¿Se encuentra sometido al control de horarios? ¿Lo pueden sancionar si se queda dormido? ¿Debe seguir instrucciones impartidas? ¿Puede ser sancionado por sus incumplimientos? ¿Cuál es el vínculo entre el fletero y la empresa? ¿Es carácter laboral, dependiente? ¿El fletero es fletero de 1 millón de empresas o de uno solo? Este tipo de cosas son las cosas que se analizan en los casos en concreto. En el caso que les acabo de poner en el pizarrón, era un fletero dueño del vehículo. Entonces la empresa decía: hey, no, vos sos dueña básicamente de tus medios materiales e inmateriales, pero aunque tengas un auto y vos seas el dueño de ese auto como fletero, aún así, si vos estás insertado en una organización económica y financieramente ajena, en los términos del artículo 5 que ya vimos, aún así podés ser un trabajador bajo dependencia, mejor dicho, y si te pueden sancionar, claramente estamos bajo un contrato de dependencia. Entonces sería muy importante, en el caso de representar a un trabajador fletero, decir: che, ¿qué onda si vos te quedabas dormido? No, la verdad me sancionaban, me ponían apercibimientos, no sé, lo que sea. Y acá les dejé otro fallo que va más allá y dice: no importa que fueses titular del camión, ni siquiera importa que vos hayas asumido los gastos de combustible y mantenimiento. Si vos estás inserto en una relación total o parcialmente ajena, claramente puede haber contrato de trabajo igual. Lo mismo pasa en este caso, que además de todo lo que dije antes, estaba inscripto como monotributista. ¿Por qué? Por el principio de primacía de la realidad. Y en este otro caso, donde también le dan la razón al trabajador fletero, la Cámara dice que de alguna manera esto de que haya una cierta permanencia, porque este trabajador habitualmente todos los días tenía que ir a la empresa y ver qué tenía que repartir y seguir las instrucciones de lo que tenía que repartir ese día, etcétera, etcétera, también de alguna manera termina aplicando la presunción del 23. Y en este otro caso, lo que usa la Cámara también para argumentar que sí hay contrato bajo dependencia es que ¿cómo puede ser que vos cobrabas siempre lo mismo mensualmente y que solo se aumentaba por inflación y no cobrabas por cada envío que hacías? O sea, vos te presentabas a la empresa y todos los meses cobraba lo mismo, no importa si hacías 5 viajes o 20 viajes. Entonces eso lo usa el juez para decir: che, acá hay un contrato de trabajo fraudulentamente registrado en otra cosa, básicamente. O sea que si tu trabajador no cobra por cada flete y cobra mensualmente, es un argumento más fuerte para decir: che, acá hay un contrato de trabajo. ¡Qué trucazo!, ¿no? Pero, veamos la jurisprudencia que dice que el fletero es un trabajador autónomo. En este caso, lo que usa el juez es decir, primero que nada, vos como trabajador no aportaste mucha prueba, básicamente, del poder disciplinario, de las directivas, del control, de la dependencia jurídica. La verdad, no demostraste nada, ni siquiera explicaste bien el tema de la dependencia económica. Y además, vos como trabajador te hacías cargo del mantenimiento, de la nafta, del seguro y eras dueño, básicamente, del auto. Entonces, eso de alguna manera, sumado a la prueba que presentaste, termina perjudicándote. Máxime
porque este trabajador, además de trabajar para la demandada, trabajaba para otras empresas. En otras palabras, en ese caso fue determinante el tema de la prueba. Porque hace 2 minutos leímos un expediente que el juez dijo, bueno, no importa que vos seas el dueño del auto, que te hagas cargo de todo, aún así estabas inserto en una relación ajena, y en este caso no. ¿Cuál fue la diferencia? La prueba. Y miren qué interesante este fallo, que también le rechaza la demanda al trabajador y básicamente argumenta lo que veníamos viendo recién. Primero que nada dice, el camión era propiedad del trabajador. El trabajador se hacía cargo de todos los gastos del camión, si se rompía, etcétera, etcétera. La empresa no tenía ningún camión a su nombre y el trabajador estaba inscripto en la AFIP básicamente como monotributista, como en la actividad de transporte. Pero más allá de eso, con posterioridad a la fecha del distracto, la Cámara dice, che, vos seguiste trabajando como independiente. Lo cual es medio polémico, pero bueno, es un argumento de la Cámara para decir, che, en realidad vos eras un trabajador autónomo. Y le rechazaron la demanda al trabajador. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Y en este otro caso también se le rechaza al fletero una demanda diciendo que la prestación no era personal. O sea, si vos te enfermabas, fletero, podías mandar a otro trabajador en tu camión y no había ningún problema, no había sanciones, no había nada. Entonces, como se probó eso, entre otras cosas, la Cámara dice acá no hay trabajo bajo dependencia. Pero jurista, hablemos de profesionales. Hace muchos años nos preguntamos, ¿pero los profesionales pueden ser trabajadores dependientes? Veamos. Esta información vale millones. Y te la voy a regalar. En principio no es obstáculo. Acá les dejé un fallo de la Cámara Nacional de Apelación de Trabajo donde dice básicamente que el ejercicio de una profesión liberal no es obstáculo para que exista el contrato de trabajo. Lo importante es este carácter de permanencia, de habitualidad, de continuidad en el tiempo y si está inserto o no en una organización que es total o parcialmente ajena. Esto es clave. Y este otro fallo que dice lo mismo se fundamenta y dice, el artículo 23 no dice que no se va a aplicar a los profesionales. Y como no distingue eso, se tiene que aplicar a todos los trabajadores, también a los trabajadores profesionales, porque el artículo 23 no dice, salvo que sean un profesional, dice salvo que vos seas autónomo e independiente básicamente. Por ejemplo, acá les dejé un fallo de un licenciado en seguridad e higiene. Aunque es un profesional que tiene un título habilitante como licenciado en seguridad e higiene, si él está inserto en una organización ajena para logros de fines de esa organización, claramente es un trabajador que debería estar registrado como tal, bajo dependencia. Lo mismo pasa con este caso que les dejo acá en el pizarrón de un kinesiólogo que demandó a un club de fútbol. Ojo. Porque hay mucha jurisprudencia contradictoria. ¿Pero por qué ganó este trabajador el juicio? Básicamente porque probó, primero que nada, que él era un kinesiólogo de planta permanente, básicamente, del plantel profesional de los trabajadores, o sea, del miembro del equipo del Racing Club, básicamente, de los futbolistas, que los acompañaba en torneos locales, internacionales, que estaba full time, que en el lugar físico en el que él trabajaba era el club básicamente. No es que los jugadores iban a su clínica privada en no sé dónde, sino que él estaba inserto en toda la actividad de la empresa Racing Club, del club. En otras palabras, él tenía horarios, él tenía que seguir órdenes, no es que estaba en su consultorio privado y le llegaban clientes, pacientes, sino que él estaba inserto en el día a día de toda la vida del club. Y yo creo que para entender esto también es muy importante el tema de la marca, del branding, etcétera, etcétera, porque nosotros tenemos que demostrar que estabas inserto en una organización empresarial ajena. Por eso en este caso del pizarrón, un médico pediatra que prestaba servicios profesionales personales en una organización empresaria ajena, o sea, en una clínica, también se dijo, hey, acá hay un contrato de trabajo bajo dependencia encubierto. Una vez más se usa este carácter de permanencia, la Cámara dice incorporación orgánica estable y continuada. Incluso el fallo que les dejé acá en el pizarrón de un médico pediatra que cobraba en porcentajes, la Cámara dice sí, el artículo 104 de la Ley de Contrato de Trabajo permite esto. Entonces es posible cobrar en porcentaje y que exista contrato bajo dependencia. Ojo que hay fallos polémicos, ya vamos a ver cuando veamos el 27, un fallo de la Corte bastante polémico, pero
esto depende del caso en concreto, porque la ley de contrato de trabajo admite esto de fijarte tu remuneración en porcentajes o a destajo, como se llama. Y acá otro fallo de un médico coordinador, donde la Cámara también dice lo mismo que venimos diciendo. El hecho de que vos tengas un título habilitante, que seas un médico universitario con título habilitante, no quiere decir que no se te vaya a aplicar la presunción del 23 de por sí, porque la verdad cambió mucho el ritmo social y se modificó mucho la estructura de la sociedad, y ya hoy en día es muy normal que un médico sea un trabajador dependiente. Pero repito, depende del caso. Acá también otro fallo de un médico que ganó el juicio, y acá la clave para la Cámara fue esta colaboración permanente y que percibía sumas periódicas de dinero básicamente. O sea que esto de cobrar por mes ayuda mucho a entender que hay un contrato de trabajo bajo dependencia. Pero repito, es clave esto de que el trabajador está obligado a cumplir órdenes, a acatar direcciones, etcétera, etcétera. Estaba inserto en el branding, en la marca de este otro centro de salud. Lo mismo este médico psicólogo, esta médica psicóloga que trabajaba para una obra social. O sea, ella brindaba prestaciones de salud a los afiliados de esa obra social de forma semi-exclusiva para esa obra social. Y la Cámara dice, hey, acá hay relación de dependencia porque la actividad, digamos, de la obra social era prestar este servicio de salud a sus afiliados, y esta médica trabajaba en la obra social prestando ese servicio. Entonces hay contrato bajo relación de dependencia. También hay un montonazo de juicios históricos. Yo participé en alguno contra el PAMI. ¿El PAMI qué te hacía? Te hacía tener tu propio consultorio como médico independiente hace muchos años, y te pagaban una suma fija por cada paciente afiliado al PAMI que vos atendías. Pero no tenías libertad para fijar honorarios, pero no tenías libertad para fijar horario. Básicamente, si te ibas de vacaciones tenías que solicitarlo por escrito, con 30 días. Te tenían que autorizar, yo me acuerdo, todo lo que sería el consultorio. En caso de enfermedades te tenía que reemplazar otro trabajador del PAMI. Todos los afiliados del PAMI te elegían de una cartilla de médicos del PAMI, etcétera, etcétera. Y en esos casos se demostró que había un contrato de trabajo encubierto, una relación de dependencia encubierta, y PAMI hoy en día ya los tiene a los trabajadores médicos bajo la relación de dependencia, pero me acuerdo que hace muchos años los tenía todos como trabajadores autónomos, falsos autónomos, falso monotributo. Y acá en este fallo que les dejé también aplican la presunción del 23, pero a un periodista. Y acá una de las claves que hablan es que no solo estabas inserto en esta organización profesional ajena, sino que vos no tenés una organización profesional propia y vos no tenés los riesgos de la actividad. Esto es clave, el tema de los riesgos de la actividad para ver si hay trabajador autónomo o dependiente es clave. Y también le sumo el tema de esto de la prestación personal del trabajador, que es muy importante para entender que existe contrato de trabajo en los términos del artículo 25, que también vamos a ver en breve. Y otro caso dudoso, que en este caso ganó el juicio, es una periodista conductora de un programa de televisión, donde básicamente demandó al productor de este programa de televisión y ganó el juicio porque ella recibía una remuneración mensual, básicamente, y seguía órdenes, y a pesar de que facturaba como monotributista, básicamente existía una relación de trabajo. Más allá de que en el caso se demostró que la trabajadora hacía canjes para su beneficio propio, porque se ve que le daban zapatos haciendo canjes con marcas. Pero ojo, porque acá tenemos un kinesiólogo que también demandó a un club de fútbol, pero perdió. ¿Por qué perdió este a diferencia del otro? Bueno, primero que nada porque se ve que no tenía una prestación continua. Si bien facturó sus servicios por casi 5 años, que es un montón de tiempo, se ve que él además era prestador de salud de otras entidades. Entonces no alcanza con demostrar que vos facturaste por 5 años, si vos hiciste, no sé, una factura así, 3 meses no, una así, 3 meses no. Ojo cuando el trabajador, la verdad, presta sus servicios para muchos lugares. Porque si bien el pluriempleo es algo permitido, uno huele que si vos como trabajador tenés 1 millón de clientes, como trabajador profesional, uno puede leer que sí sos tu propia organización, tu propia empresa. Si quieren escuchar un jurista tip, para mí la clave es entender que a veces no alcanza con 5 años de facturas. Si vos eras un kinesiólogo que iba una vez por semana o una vez cada 2 semanas al club, sino que tenés que probar de alguna forma que vos estabas inserto en el contrato de trabajo, estabas inserto, mejor dicho, en la organización ajena. Porque si ibas una vez cada 3 meses,
va a estar difícil el tema de la prueba. Sobre todo, como dice este fallo, además, si prestabas tus servicios en otros lugares. Y acá les dejé un caso de un consultor que también le rechazaron la demanda, básicamente, porque no probó exactamente estar inserto en una relación total o parcialmente ajena, y que tuvo a su cargo un proyecto de dirección de fabricación de una semilla necesaria para el tratamiento del cáncer de próstata, pero se llevó un porcentaje muy importante de la facturación de ese producto. Entonces, de alguna manera lo entendieron más que como que no era un trabajador, sino que era como un socio, digamos, de negocio de respecto a ese proceso de fabricación. Pero obvio que depende del caso, y ya vamos a ver el 27 la figura del socio empleado. Pero para mí lo que no se demostró bien es esto de que, no sé, el trabajador cumplía horario de lunes a viernes, iba a un lugar físicamente, etcétera, etcétera. Cuando son trabajadores jerárquicos muy importantes y cobraban un porcentaje importante de la facturación de un producto, ojo, porque no siempre hay relación de dependencia de los directores, etcétera, etcétera. Hay que ver bien el caso, porque la figura del consultor, si no hay permanencia ni habitualidad en la prestación de sus tareas, no siempre puede ser entendida como contrato de trabajo, como vimos en este caso. Uy, no lo puedo creer. Y hablando de personas que pueden perder sus juicios laborales, acá un caso de un contador que perdió el juicio. Básicamente, ¿qué dice la cámara? Bueno, no se demostró, no hubo prueba que diga que el trabajador era dependiente en cuanto a los horarios. O sea, él tenía completa autonomía respecto a sus horarios, respecto a la forma del trabajo y respecto al lugar del trabajo. Y ni siquiera tenía un personal por encima de él. O sea, no tenía una persona jerárquicamente responsable de sus tareas. El tema de los contadores también es muy polémico y hay un montón de juicios que los ganan y un montón de juicios que los pierden. Depende de la prueba y si está inserto o no en una organización total o parcialmente ajena. Lo visto ya es demasiado. Lo mismo nos pasa a los abogados, a los juristas. En este caso, este abogado perdió el caso. La Cámara dice, bueno, el 23 se te aplica, el hecho de que seas abogado no quiere decir que no puedas ser trabajador dependiente, lo puede ser. Sin embargo, en este caso, es una presunción que admite prueba en contrario el 23 y dice, en este caso se demostró que la verdad vos no concurrías a la demandada todos los días, no tenías un horario físico, ni siquiera tenías un escritorio dentro de ese lugar, no tenías un box, no tenías nada exclusivo. Y cuando entrabas a la empresa ni siquiera fichabas como si lo hacían todos los demás de la empresa. Entonces, ojo, porque los trabajadores que son profesionales como los contadores o los abogados, a veces son trabajadores dependientes y a veces no. Depende mucho del caso, de la prueba y si estás inserto o no en una relación total o parcialmente ajena. Lo mismo, si te pueden sancionar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Lo que no te conté de la práctica profesional es que a veces es medio triste porque en los hechos sí están todas estas cosas pero no se pueden probar y por eso puedes perder un juicio. Eso lo va a determinar la justicia. Y seguimos con los casos de los remiseros. La verdad, los remiseros es muy parecido a todo lo que vimos con el fletero. Y acá dicen, más allá de que sea tu auto, si vos estás inserto en una organización que te convoca, que te ordena, que te dirige, básicamente sos un trabajador dependiente. Lo mismo pasó en este caso que les dejo en el pizarrón y para mí es clave que lo que dicen acá es que de alguna manera se apropian de la plusvalía del producto del trabajo de ese trabajador. El tema de cuánto gana el remisero y cuánto gana la empresa que lo convoca va a ser clave para entender si existe o no relación de trabajo para muchos jueces. Eso es muy importante. En este caso le rechazan la demanda a un remisero básicamente porque contrató a un chofer. O sea, yo calculo que capaz en este caso lo que pasó es que el trabajador trabajaba para la agencia de remises a la mañana y a la tarde, ponele, o a la noche, le alquilaba a otro chofer su auto. Y ganaba el 75% de lo que recaudaba ese auto. Entonces lo que dice la Cámara es, como se demostró esto, se demostró que vos te comportaste como un empresario autónomo, ya que vos pusiste a disposición tu auto para que lo use otro trabajador que vos te llevabas el 75%. Entonces dice, como te comportaste como un autónomo, no hay relación de dependencia con la agencia, en este caso en concreto. Interesante. Y en este otro caso le rechazaron al remisero el juicio diciendo que él se llevaba el 80% del valor de los viajes, pagándole solo el 20% al agenciero. Yo creo que esto es clave, ¿no? ¿Cuánta plata? Si se lleva mucho, la mayoría de juicios que yo vi, lo ganan los remiseros. Si el remisero se lleva la mayoría, ahí la tiene medio complicada.
complicada. Y esto es muy importante analizarlo porque nos va a servir para analizar casos nuevos que tienen que ver, por ejemplo, con Cabify y cosas así que ya vamos a ver en este canal de YouTube. Así que suscríbete. ¡Ting! Y lo mismo pasa con los taxistas. Todo lo que dijimos antes se aplica también a los taxistas. La clave es entender si están insertos en una organización total o parcialmente ajena, sí o no, ver si se presta el servicio de forma personal o no, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, el taxista ganó el juicio. Y ahora empiezan los casos polémicos. El ayudante de una ceremonia religiosa. Este trabajador sí ganó el juicio, porque se demostró que él colaboraba más allá de un fiel seguidor de la iglesia, sino que cumplía horarios, tareas de limpieza, cuidado, conservación. En este caso sí se mostró que había un contrato de trabajo, así que ojo con la diferencia entre un trabajador que gana plata y uno que no gana por colaborar en lugares tengan o no fines de lucro. De todas formas, acá les dejé un fallo donde le dijeron que no. Le dijeron que no a un trabajador que ayudaba en una organización religiosa. Dijeron, no, acá hay trabajo benévolo, hay trabajo sin fin de lucro, básicamente, y no es un contrato de trabajo. Yo creo que esto depende mucho de la prueba que se produce y también de los jueces, porque no todos los jueces entienden lo mismo, y también depende mucho de la prueba, porque de alguna manera, si bien se presume el trabajo oneroso, si se prueba que vos lo hacías por amor a la religión, por amor a ayudar, de forma desinteresada, no hay contrato de trabajo. Te digo, ni me sorprende. Y acá les dejé un fallo medio polémico que habla de el concubinato y la prueba de la naturaleza del vínculo. El hecho de que vos vivas con alguien no quiere decir que no pueda existir relación laboral. Básicamente va a depender de la situación en particular. Y les dejé un fallo para que, si quieren profundizar el tema, vean que hay jurisprudencia totalmente contradictoria. ¿Cuáles son los secretos? Bueno, todos los que vamos a repasar a continuación. Recuerden lo que vimos en el video pasado. Hay dependencia jurídica, técnica y económica. Todo esto ayuda. La más importante dijimos que era la jurídica. Si hay una facultad de dirección, una facultad de organización, de dar órdenes, si te pueden sancionar o no, si tenés que pedir permiso para tomarte vacaciones. ¿Qué pasa si faltás? Si te pagan por horas, si te pagan por mes, si te pagan por tareas, si hay dependencia técnica, sí o no. Si hay dependencia económica, ¿qué tanto te pagan? ¿Es algo principal? ¿Tenés 1 millón de trabajos? Todo esto va a ayudar muchísimo a entender si en el caso en concreto hay trabajo bajo dependencia o no. ¿Existe la posibilidad de dar órdenes? ¿Existe este carácter de permanencia o prestabas tareas una vez cada 1 millón de años? ¿O estabas todo el tiempo en ese lugar? Clave, ¿estabas inserto en esta relación ajena o parcialmente ajena? Acá es clave el marketing. ¿Quién es dueño de la clientela? ¿Quién establece los precios? ¿Quién establece las condiciones, los horarios, los precios de todo? No solo los precios de lo que te pagan a vos, sino el precio de la mercadería, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto control hay? Vos tenés que usar un uniforme, vos te tenés que levantar tal día a tal hora, vos tenés que estar todos los días de lunes a viernes en tal lugar. ¿Qué pasa si incumplís esa orden? ¿Cuál es la consecuencia jurídica? ¿Tenés empleados jerárquicos por encima tuyo? ¿La prestación es personal o no? Recordando que la ley argentina, de acuerdo al artículo 23, presume la existencia del contrato de trabajo. Esta es pregunta de parcial. El 23 es clave para todo laboralista y le tenemos que sumar claramente el artículo 9. En caso de duda a favor del trabajador. Pero recuerden que esta presunción admite prueba en contrario. Y como decía mi abuelito, el diablo está en los detalles. Si querés conocer esos detalles en profundidad, ver demandas reales, súmate a la Academia de Juristas. En la Academia de Juristas doy clase casi todos los martes del año. Y eso no es todo, sino que vos aprendés a ser laboralistas con mis demandas. Yo explico mis demandas paso a paso. Capaz tenemos 6 clases de 2 horas cada una, viendo paso a paso mi demanda para que vos entiendas cómo se reclamó en un caso en concreto, para que ganes la confianza para ser un gran laboralista acá en la Argentina. Y no solo eso, porque te puedes sumar a la comunidad de Somos Juristas. Te podés sumar a un grupo de WhatsApp exclusivo para personas como vos que quieren dedicarse al derecho laboral argentino. Convertida Soy Jurista en tu mentor, y lo más importante de todo es que te suscribas, que le des like a este video y que lo compartas. Dude, that's awesome. Y en el próximo video vamos a ver el tema del artículo 24 de la ley de contrato de trabajo. ¿Qué pasa si existe
Un contrato de trabajo pero se extingue. ¿Qué pasa si me dicen, che, jurista, el mes que viene empezás a trabajar conmigo? Yo voy el mes que viene y no me dejan trabajar. ¿Puedo reclamar algo? Eso lo vamos a ver en artículo 24. Pero no solo eso, porque vamos a ver otras relaciones dudosas, como la relación de los repartidores y las plataformas digitales. Así que no sé por qué me escuchaste tanto tiempo y no te suscribiste todavía. Yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque y yo soy jurista. Y a vos te veo en el próximo video, porque jurista, hiciste clic en el lugar indicado. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo!